a su programa La Verdad Laboral. Hoy tenemos un invitado del Estado portuguesa, el amigo Iván Bravo, presidente de FETRACINE Portuguesa. Bueno, hermano, primero que nada, darte la bienvenida, pedirle a nuestros seguidores que se suscriban al canal, que dejen su comentario y que activen su campanita. El motivo de la entrevista de hoy, Iván, es para que tú nos cuentes cuál es la realidad en estos momentos de los educadores en el Estado portugués. Yo me acuerdo que este año o el año pasado ustedes dieron una lucha muy dura en el Estado portugués. Me acuerdo que fue uno de los estados bandera que salió a reclamar en ese momento el bono vacacional de los educadores, el problema del salario, exigiéndole la convención colectiva que en ese momento estaba en la mesa y que al final no se discutió. Entonces, bueno, que quiero que nos hables de eso para que el resto del país se entere de cuál es la realidad de los educadores de portugués. Y uno de los motivos por cuales estamos haciendo esta serie de programas es que tenemos en el resto de Venezuela líderes con mucha convicción, líderes que tienen muy buenos como el caso tuyo, sin embargo no tienen el megáfono que tenemos los que están en Caracas. Entonces estamos empeñados en seguir, en visibilizar a esos compañeros que están en los estados, que son unos tremendos luchadores y que a veces la gente no los conoce. Entonces por eso hoy te invitamos a nuestro programa y bueno, te doy la bienvenida y arrancamos ya de una vez, hermano. ¿Cuál es la situación de los educadores en el Estado portugués? Ok, ante todo, buenas tardes. Para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes por esta vía, darte las gracias por esa oportunidad que nos das de ser oídos, porque lamentablemente en Venezuela se dice que Caracas es Caracas y lo demás es lo demás. Y a veces no es así porque, sin ánimo de descalificar a nadie, en las regiones también hay gente combativa, gente comprometida, gente preparada y gente dispuesta a luchar por los intereses individuales, colectivos y difusos de los trabajadores. En lo particular, Iván Bravo, como presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado portuguesa, filial de FETRACINE, del sector docente. Quiero comenzar aprovechando este medio para rechazar, para condenar lo que está sucediendo actualmente estos últimos días en el Estado portuguesa, donde en varias instituciones educativas, y por cierto, hoy en Guanare, Estado portuguesa, en la capital del Estado, se volvió a presentar un hecho que es repudiado por toda la ciudadanía, repudiada por todo el país, como lo es que están, no sé cómo decirlo, porque todavía hay muchas cosas que no están claras, pero están lanzando una sustancia que no se sabe qué es, ni cómo contrarrestar el efecto de esta sustancia, la cual está afectando a los estudiantes. La semana pasada, el primer caso se dio en el municipio de Turén, en la escuela 27 de junio. Día después se dio en el municipio San Rafael, en el liceo José de la Cruz Paredes. Esta semana pasada se dio en Guanare, capital del estado, en dos instituciones, la Cuatrocentenaria y la José María Vargas. Y hoy se da en un preescolar. De verdad que nosotros como padres, como ciudadanos, como docentes que somos, rechazamos y condenamos este tipo de acciones que no sabemos cuál es el propósito, no sabemos cuál es la intención, el trasfondo, pero que lamentablemente está lesionando a nuestros niños. Y como lo decía en estos días, el docente por naturaleza es defensor de los derechos humanos. El docente por naturaleza es defensor de la libertad, del bienestar de la ciudadanía. Y hoy, nuevamente, Portuguesa se ve manchada con ese ataque vil, rastrero, dirigido a unos niños, repito, con una sustancia que hasta el momento no se sabe cuál es, no hay un protocolo para enfrentar esta situación, una sustancia que los intoxica, los marea,
les da una patología que es difícil de definir. Y esperamos que los cuerpos de seguridad, que el gobierno nacional ponga en práctica todos los recursos tecnológicos, científicos, para que se demuestre qué sustancia es, para llegar hasta el fondo y saber quién y cuál es el propósito de eso. Nosotros como sindicato, repito, rechazamos ese ataque a la colectividad, a nuestros niños, y le pedimos a Dios para que estos niños y estas personas que se han visto afectadas salgan bien, salgan victoriosos de esta terrible situación. Bien grave, ¿viste? Bien grave porque se trata de niños, ¿sabes? Es bien grave. Ojalá Dios quiera que el gobierno y los órganos que le competen tomen carta en el asunto de verdad y pongan un corte final a esto, porque estamos hablando de niños, ¿no? Un tema bien, pero bien delicado. Mira, también, ¿cuál es la situación en estos momentos de los educadores en portuguesa? ¿Cuántos niños están asistiendo a un aula normalmente? En el problema de los educadores, ¿cómo están los planteles? ¿Tienen los educadores que necesitan? La decisión estudiantil, háblame de cómo está eso en portugués. Ok. Este año escolar es increíble, pero a pesar de la terrible situación que estamos viviendo todos los trabajadores del sector público, porque somos los que estamos condenados a un sueldo paupérrimo, a un sueldo que no se ajusta a los intereses y necesidades. A pesar de todo eso, definitivamente, en algún momento de la vida en este país van a tener que hacer un estudio sociológico los maestros, porque honestamente yo todavía no tengo una idea clara, no consigo cómo un docente con esa difícil situación todavía seguimos empeñados en salvar la educación, seguimos empeñados en apostar por el bienestar de este país, seguimos empeñados en apostar por la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y la única explicación que he llegado a concretar es que a los educadores de Venezuela nos faltará dinero, nos faltará sueldo, nos faltarán beneficios económicos, pero ética, principio y compromiso con nuestros educandos es lo que nos sobra. Y mantenemos la fe y la esperanza de que el gobierno en algún momento entienda que tiene que mirar al sector de los trabajadores en general, a los sectores en general de la administración pública, porque siempre lo he dicho, no somos los docentes del subsistema de educación básica, también son los docentes del subsistema de educación universitaria, también son los empleados públicos, de los entes descentralizados, los que dependemos del sueldo mínimo. Entonces, a pesar de todo eso, en Portuguesa, mal que bien se comenzó el año escolar, los docentes de verdad que tenían la fe y la esperanza de que el gobierno continuara con esa política que ellos mismos iniciaron el año pasado de lo que se conoció en algún momento horario mosaico. Un horario mosaico que nosotros, aprovecho la oportunidad para decir que Iván Bravo como presidente del sindicato no avala. Yo no avalo, ni apoyo, ni pido horario mosaico. Porque el horario mosaico no es la respuesta, no es la solución al problema que tenemos los docentes. La solución al problema que tenemos nosotros es un salario digno, condiciones dignas para trabajar. El horario mosaico es peor para el docente. Porque ¿qué conlleva el horario mosaico? Que en vez de que un docente trabaje los 5 días a la semana, las 5 horas que le corresponden, o las 8, dependiendo si es dedicación docente 40 horas o si es dedicación docente 53.73 horas, el docente resulta que tiene que trabajar 2, 3 días en la escuela, pero los otros 2 días, 3 días, tiene que irse a rebuscar, tiene que irse a buscar qué gana, qué hace, que le genere dinero
para mantenerse y para poder ir a trabajar los otros días. Porque si el horario mosaico fuera para que yo descansara, me parecería bien. Pero los docentes resulta que estaban trabajando 2, 3 días en la escuela y los otros 2 días tenían que ir a limpiar casa, las maestras, a lavar, a planchar en casa ajena, a vender cambures, a rebuscarse en el mejor sentido de la palabra, a buscar el sustento para poder mantener a nuestros hijos y de paso tener dinero para poder pagar el pasaje para ir a trabajar lunes, martes y miércoles. Tener dinero para comprar los zapatos para ir a trabajar. Tener dinero para pagar el pasaje. Entonces, por eso es que nosotros como sindicato no avalamos ni apoyamos Mosaico. Bueno, los docentes esperaban continuar con eso. El nuevo ministro de Educación, el ciudadano Héctor Rodríguez Castro, a quien de verdad que apuesto. Yo, Iván Bravo, presidente del sindicato CITE, apuesto a una extraordinaria gestión del ministro de Educación. Yo apuesto al éxito de Héctor Rodríguez, porque el éxito de Héctor Rodríguez es el beneficio, es el bienestar para los docentes. Celebro, por ejemplo, que Héctor, o el ministro, el ciudadano ministro Héctor Rodríguez, esté revisando las comisiones de servicio, porque hay que reconocer que en los últimos años son más los docentes que cobran por el Ministerio de Educación, pero que se desempeñan una labor en otro ente del Estado. Muchos docentes en las gobernaciones, muchos docentes en otro ministerio, muchos docentes en las alcaldías, muchos docentes en los consejos legislativos, muchos docentes en entes descentralizados, muchos docentes haciendo muchas cosas, menos lo que le establece su cargo, que es ser maestro, que dar clase. Nosotros celebramos eso, que recoja ese poco de colegas que están por allí regados y que se vengan con nosotros al Ministerio de Educación a dar clase. Eso lo celebramos. Pero ojo, una cosa es eso y otra cosa es violarle el derecho a algunos trabajadores. Hay algunos trabajadores que tienen el derecho, ¿ok?, de tener no una comisión de servicio, sino una licencia. Por ejemplo, el caso de los dirigentes sindicales. Nosotros los dirigentes sindicales no tenemos una comisión de servicio, no, porque las comisiones de servicio son potestativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio decide si te la da o no te la da, si te paga el sueldo o no te paga el sueldo. En cambio, nosotros los dirigentes sindicales tenemos una providencia administrativa. Es un escudo especial que nos da la Constitución en el artículo 95, ¿ok?, concatenado con el artículo 418 y 419 de la Ley del Trabajo, que es un escudo para proteger al trabajador que desempeña la función de dirigente sindical para de alguna manera ponernos de tú a tú. Fíjate que en este video hace ratico yo acabo de tuitear a Héctor Rodríguez, al ciudadano ministro de Educación Héctor Rodríguez. ¿Por qué? Porque la ley nos coloca de igual. Él como representante de la entidad de trabajo y yo como representante de los trabajadores. Y eso me da una protección especial. Y algunas personas no entienden eso y pretenden que los sindicatos también somos comisión de servicio. Bueno, celebro que Héctor Rodríguez esté aplicando las comisiones de servicio. Celebro que quiera depurar la gran nómina que hay en el Ministerio de Educación. Pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aprovecho, en Portuguesa hay un gran problema ahorita. En Portuguesa, al igual que en Venezuela, hay muchos docentes que, amparándose en el artículo 148 de la Constitución, que establece que los docentes, los médicos y el personal de salud somos empleados públicos que podemos tener doble destino. O sea, podemos tener dos cargos. Un docente puede tener dos cargos. Un médico puede tener dos cargos. Una enfermera puede tener dos cargos. ¿Ok? Siempre y cuando cumpla con el horario. Y hay docentes que tienen un cargo en el Ministerio de Educación ya con 20 años en el ministerio y también tienen un cargo, por ejemplo, en las escuelas que eran llamadas escuelas subvencionadas de la ABEC. Resulta que en Portuguesa
a muchos docentes o a todos los docentes que son docentes del Ministerio de Educación y que también tienen cargo en la ABEC y que no cabalgan horario, les suspendieron el sueldo. Esa es una situación que aprovecho porque este es un programa que es visto a nivel nacional y yo estoy seguro que el ministro lo va a ver. Aprovecho para decirle a usted, ministro Héctor Rodríguez, por favor, revisa el caso de los trabajadores de las escuelas que están en el Ministerio de Educación y están en la ABEC. Usted dijo, un ministro dijo que en un comunicado por la prensa de que no le estaba suspendiendo, no lo estaba obligando a renunciar. Pero en las zonas educativas, perdón, corrijo, en lo que ahora se llama Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estatal, en algunos casos le están pidiendo que renuncie. Es una situación que está pasando en Portuguesa. Otra cosa que está pasando en Portuguesa es que muchos docentes que ya cumplieron el tiempo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Educación para poderse jubilar, que establece que a los 25 años el docente adquiere el derecho de jubilarse, muchos docentes metieron su jubilación, hermano. ¿Ok? Y resulta que la metieron hace un año, hace 6 meses, 8 meses, y el ministerio no los ha jubilado. Entonces, estas personas resulta que les suspendieron el sueldo, cosa que es ilegal, porque la Constitución y la Ley del Trabajo establece que a ningún trabajador se le puede suspender el sueldo, o como llaman ellos no le llaman suspensión del sueldo, ellos le llaman es cambio de modalidad de pago. Pero eso es una vulgar y real suspensión del sueldo, violando lo establecido en la Ley del Trabajo. Esperemos que el ministerio revise, porque tiene que revisar, pero no hagan como dicen por allí. Primero disparan y después averiguan. O sea, primero le suspenden el sueldo al trabajador y después averiguan. Aquí en Portuguesa hay muchos docentes que ya metieron la jubilación y están siendo suspendidos. Claro, fíjate. Otra cosita que los docentes están tratando de cumplir el horario. Otra cosita que quería conversar contigo, hermano. Primero, ¿cómo está la estructura de las escuelas en Portuguesa? Segundo, el ministro hizo un llamado a los jubilados, ¿verdad?, para que se incorporaran al plan. Y la otra es el contrato colectivo, porque tengo entendido que tú tienes 2 o 3 años de que tienes un contrato colectivo. Entonces quiero que me hables si ese contrato está caminando, qué pasó con ese contrato, cómo están las estructuras de las escuelas en Portuguesa y cuántos jubilados se han incorporado de nuevo atrás al llamado que le hizo el Héctor Rodríguez. Ok, vamos con las instituciones. Bueno, ese es un tema muy álgido porque el gobierno se empeña a decir que todo está bien. La entidad de trabajo, pues yo a veces utilizo más la palabra entidad de trabajo que gobierno, porque cuando digo gobierno, la cuestión es así como medio político partidista. Y nuestra lucha no es político partidista. Vamos a hablar del Estado. Vamos a hablar del Estado venezolano. Entonces, la entidad de trabajo se dice que todo está bien. Y lamentablemente no es así. Aquí en Portuguesa hay escuelas, mira, que están hermosísimas, que están dotadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Pero lo que es verdad y que no se puede ocultar, y con esto no estoy diciendo apátrida, ni estoy diciendo subversivo, ¿ok? Sino diciendo la verdad, tú no puedes tapar el sol con un dedo. La mayoría de las escuelas de Portuguesa están en unas condiciones que de verdad provoca de todo menos realizar el proceso educativo. Escuelas que no tienen agua, escuelas que no tienen luz, escuelas que cuando llueve escampa afuera y adentro sigue lloviendo. Esa es una gran verdad. Y repito, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, en relación al llamado que hizo el ministro de Educación de que los docentes jubilados se incorporen nuevamente a sus funciones, yo te soy honesto, de que el ministro dijo eso,
conozco una sola docente que me ha llamado para decirme, Iván, me quiero incorporar. Una sola. Y de verdad que yo tengo interacción, tengo contacto con el magisterio en portugués. Esa es una, una acción que está tomando el ministerio que me parece, bueno, no me parece la más acertada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de los jubilados dicen, si yo soy jubilado y cobro $7 quincenales, por poner un ejemplo, que es el promedio general, 7, $8 quincenales, como jubilado, y de paso me pagan el bono de guerra de 91 bolívares, ¿qué gano yo? ¿Qué gana un maestro jubilado si se incorpora a trabajar? ¿Sabe qué va a ganar? $39 de diferencia. ¿Por qué? A $39 más 7 va a ganar como $46 de diferencia. Porque el ministerio a ese jubilado le tiene que hacer un contrato. Claro. ¿Ok? Le va a pagar su sueldo jubilado, $7. Y le va a hacer un contrato, ¿ok? Que en el mejor de los casos, si se lo hace con la última categoría con la que se le ha jubilado, va a ser $7 más. Pero si se lo hace como lo están haciendo, que los incorporan como docente uno, un docente uno lo que gana son $4, $3.50. ¿Ok? Esa es la diferencia. Hay que va a cobrar los tickets, porque el bono de guerra que cobraba como jubilado 91 se lo van a quitar. Y como va a aparecer activo en nómina, porque todo eso lo hace la ONAPRE, en vez de 91 le van a pagar 90. ¿Ok? Y los $40 del cestatico. Así que la mayoría de los docentes han sacado su cuenta y no da. Dice, por $40 más, mira, cualquier persona, ojo, sin descalificar al que vende café, mi respeto para el que vende café, sin descalificar al que en una esquina vende empanada, sin descalificar al que en una esquina vende campuí, pero cualquier jubilado se para en una esquina a vender cambure, empanada y café y gana diario más que eso. Así que esa estrategia del ministro de querer incorporar a los jubilados, yo no le veo futuro. No le veo futuro. Con relación a otra pregunta que me haces del contrato colectivo. El contrato colectivo se venció en el 2020. 4 años vencido, hermano. El contrato colectivo se firmó en el 2018 y se venció en el 2020. 4 años vencido. Ese anteproyecto que está de la tercera convención colectiva, en mi opinión, está desfasada. No se acerca a las condiciones mínimas necesarias que el magisterio necesita. En mi opinión, y si alguien me sigue y oye mi mensaje, yo muy poco hablo de firmar el contrato. Porque en estos momentos, mañana 20 de noviembre, mañana miércoles 20 de noviembre, resulta que el presidente de la República se reúne con el ciudadano ministro de Educación y llama a las federaciones y dice, vamos a firmar ese contrato. Y firman ese contrato en las condiciones como fue redactado hace 4 años atrás y no resuelve nada. No es la respuesta a los problemas. Para empezar, la cláusula salarial del tabulador, toda está desfasada. Desfasada. ¿Ok? Los beneficios que allí se plantean, todos están desfasados. En mi opinión, y ojalá que el ciudadano presidente, Dios, porque yo apuesto al bienestar de mi país, que Dios ilumine a nuestros gobernantes, desde el presidente de la República hacia abajo, a los que están al Estado venezolano, al Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, al Poder Moral, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, y que todos ellos digan, mira, vamos a dar una respuesta a los trabajadores. Y lo primero que Iván Bravo considera que hay que hacer es hacer un ajuste salarial.
tenemos 32 meses con el salario congelado. La última vez que hubo un aumento salarial, si mal no recuerdo, fue el 3 de marzo del 2022, 2023, 2024. ¿Ok? Que lo llevaron de $3 a 30. Te pongo ese ejemplo. En el último aumento salarial, el sueldo mínimo era equivalente a $30, que por cierto nunca llegó a ser 30. Lo más cerca que llegó fue a 29 y piquito, pero vamos a decir 30. $30 el último aumento salarial del sueldo mínimo. Hoy por hoy, el salario mínimo está en menos de $2.5. Fíjate esa pérdida de poder adquisitivo. Un pensionado del Seguro Social hace 32 meses recibía, redondeando, $30. Hoy por hoy, ese pensionado recibe $2.5. Entonces, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es que el presidente, de una manera muy responsable, ¿ok? Pero tratando de dar respuesta a la realidad que vivimos los trabajadores, haga un ajuste salarial. ¿Ok? Después de ese ajuste salarial, ahí sí, yo lo invitaría a que nos sentáramos a discutir la convención colectiva. Porque, repito, en mi opinión, en estos momentos, la convención colectiva no responde a los intereses y necesidades de los docentes, de los obreros, de los administrativos, de las cocineras de la patria, de todos los que estamos inmersos y que somos beneficiarios de esa convención colectiva. Ok, mira, bueno, ya estamos llegando al final del programa, ya que el tiempo pasa volando, ¿no? Y ya para finalizar, te quería preguntar cuáles son las acciones que tienen ustedes a mediano o a largo plazo como sindicato para seguir exigiéndole al gobierno. Tú hablaste de algo que yo comparto contigo, el salario. Aquí, hermano, si no hay aumento salarial, no hay manera de que nosotros podamos tener el poder adquisitivo que podamos medir de sobrevivir. Porque el salario es todo, hermano. Si te van a pagar las vacaciones, la referencia es el aguinaldo. Si te van a pagar los aguinaldos, como en estos momentos, la referencia es el salario. El tabulador parte del salario. Si no hay salario, hermano, estamos como decimos aquí hoy, estamos ponchados. Hermano, disculpa, las prestaciones sociales. Te pongo un ejemplo, disculpa. Supuestamente en este mes o en diciembre es posible que el ministerio jubile, porque tiene que hacerlo, a ese montón de gente que le suspendió el sueldo, teniendo los años de servicio. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a votar? No puede. Claro. A esos miles y miles de trabajadores que ya tienen los 25 años urbanos o los 20 años en el medio rural o fronterizo, tiene que jubilarlo. Claro. ¿Qué tiene el gobierno? Activarle su sueldo, pagarles el mes de aguinaldo que no cobraron, pagarles las quincenas que no cobraron y jubilarlos. Chévere. Pero resulta, a todo el que me está oyendo y viendo en este momento, esos pobres trabajadores, y me disculpan que utilice la palabra pobre, no de manera peyorativa, sino por sentimiento, esos hombres y esas mujeres van a salir embromados. Claro, porque como tenemos 32 meses con el salario congelado, claro. Estas personas que jubilen ahorita les van a pagar lo mismo, la misma cantidad en bolívares que cobraron los que jubilaron hace 2 años atrás. Y hace 2 años atrás, 2 años y medio, los jubilados. Mira, Mike, no es lo que uno aspira, porque un trabajador se merece, después de darle 25 años a la educación, se merece lo mejor de esta tierra, en especial los educadores. Pero había jubilados que pudieron comprar, con lo que les pagaron en bolívares, compraron $2,000, 2.500, 1.800, hasta 3.000
De eso depende de la categoría, los beneficios. Pero a quien jubilen ahorita, a ese grupo de hombres y mujeres que van a jubilar, esos van a salir con las tablas en la cabeza, porque con lo que le paguen en bolívares, si acaso podrán comprar 200, 250, $300. ¿Y tú crees que es justo que un trabajador que le dio la vida 25 años al sistema educativo, 25 años formando a los niños y jóvenes de la patria, a muchos que hoy son presidentes, que son diputados, que son alcaldes, que son gobernadores, reciban 200, $300 de prestaciones? De verdad que eso da tristeza. Pero Iván, estamos llegando ya al final del programa, quedamos pendientes porque quedaron muchos temas que tocamos ahí, como es el tema del IPASMED, hay otros temas que tenemos ahí pendientes que quedaron ahí como en el aire, pero te prometo que vamos a hacer otra entrevista y vamos a tocar esos temas que se nos quedaron ahí en el aire, muchas cosas que tenemos que hablar de eso, hablar de las prestaciones sociales, una serie de cosas que quedaron por ahí que son muy importantes, entonces me comprometo contigo que en un tiempo yo te aviso para que hagamos otro programa que sigamos hablando por la verdad laboral, cuál es la situación de los educadores en el Estado portugués. De antemano, hermanos, muchas gracias, que tengan una feliz Navidad y te voy a regalar un minutito para que se despida al público. Bueno, antes de ese minuto quiero pedirte a ti y a todos los que están viendo, tenemos que estar pendientes porque en estos días el presidente de la Asamblea Nacional, o el legislativo de este país, habló de que estaban revisando algunas leyes de un fulano congreso de trabajadores que hicieron por allí, una cosa medio partidista política, tocaron el tema del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Yo quiero hacer una alerta. Educador que se respete, educador que valore su trabajo, que valore su profesión, que quiera la educación, está pendiente de ese reglamento. Cuidado con eso, con esa propuesta, porque la última vez que hicieron una propuesta hace año y medio atrás, que gracias a Dios la congelaron, eso daba tristeza y pena ajena. El reglamento que vayan a presentar, el reglamento del ejercicio de la profesión docente, tiene que ajustarse al principio constitucional establecido en el 89 de la Constitución, la progresividad. Y bueno, muchas gracias de Portuguesa, este es humilde servidor. Estamos prestadores y repito, pido a Dios que meta mano y que se acaben esos actos vandálicos, criminales que están sucediendo en algunas escuelas, ya no solo de Portuguesa, porque ya también está sucediendo en otras partes del país, que está poniendo en peligro la vida de nuestros educandos. Y como siempre lo digo, unidos es posible, la lucha continúa. Gracias, hermano, gracias. Bueno, quedamos pendientes para otro programa, hermano. Y a nuestros seguidores, bueno, que se suscriban al canal, que activen la campanita y que dejen sus comentarios. Estamos pendientes para una próxima entrevista, hermano, agradecido. Siempre a la orden.